Muy bien, hermanos, el tema de hoy es bastante directo. Se titula, ¿y tú quién eres? Pero vamos a añadir unas cuantas palabras más. Se dice, ¿y tú quién eres para juzgar a otros? Esta parte de la palabra ha sido bastante reveladora también a mi vida, porque muchos de nosotros tal vez pecamos de esta manera, y me incluyo. Todos nosotros en algún momento hemos pecado en este aspecto. ¿Y tú quién eres para juzgar a otros? Levante la mano o dígame al que le guste el chisme. Yo cuando llego al trabajo siempre tengo una actividad que tengo que hacer apenas llego al trabajo. Uno es irme a una cierta área a tomar lectura de un tanque, su porcentaje, y es reportar. Es el pan de cada día, por así mencionarlo. Llego al trabajo y esa es mi primera labor. Pero a veces me olvido. Estoy haciendo otras cosas más importantes, más prioritarias. Y la señorita que está ahí despachando me llama, Christopher, tengo un chisme calientito, vente, me dice. ¿Qué te pasa? Le digo, eso no es de Dios, le digo. Ya, pero ahorita voy. Ya. Y muchas veces nosotros damos cabida tal vez esas cosas a nuestra vida, ¿no? A veces, ya no, damos puertas ahí un poquito, pero a veces cedemos a esas cosas. En esta semana tal vez hemos escuchado algún rumor, hemos sido partícipes, tal vez no hemos comenzado esa cadena, ¿no? Ese teléfono malogrado, pero hemos sido partícipes y a veces también de esa manera pecamos. En aquel tiempo, Santiago vio esta falta en la iglesia. Qué bueno que el pastor y toda la iglesia estamos tocando este libro de Santiago, porque es una fe práctica, nos habla sobre la práctica directa de la fe en obras. Y en aquel tiempo, muchos de los que pertenecían a la iglesia estaban dispersos. Y Santiago, al ver esta situación en donde estas personas cristianas dispersos en el mundo, solamente se encasillaban en escuchar la palabra, en querer escuchar o juzgar la ley, pero más no lo practicaban. Entonces, Santiago da un montón de consejos, unos tips, para que la fe no se quede en solamente ese punto teórico, sino que podamos ponerla en práctica. Y uno de esos consejos que da Santiago es la murmuración, evitar la murmuración. Vamos a leer Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. Vamos a leer lo que nos dice Santiago en esta parte, en esta porción de la Biblia. ¿Lo tienen, iglesia? Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Hay muchos motivos del por qué nosotros no debemos murmurar de los hermanos. Hoy vamos a estar tocando 3 puntos importantes. Primer punto, ¿por qué no debemos murmurar en contra de los hermanos? Principalmente porque somos hermanos de una misma familia. Cuando yo busqué esta palabra en la lengua que nosotros compartimos, la Real Academia Española, dice que murmurar es hablar en contra de. Hablar en contra de alguien en especial. Cuando nosotros murmuramos, no es que estamos elogiando a alguien directamente, estamos hablando algo en contra de la otra persona. ¿Y por qué no debemos hacer eso? Un principal motivo, o uno de los motivos, es porque somos hermanos de una misma familia. Nosotros, no sé si ustedes se acuerdan, por mucho tiempo hemos tenido una frase muy peculiar. ¿Se acuerdan cuál es? Somos una familia. Y esto me hace recordar a la frase muy clásica de mi padre. Disculpando, mamita.
Una frase muy clásica de mi padre. ¿Qué pasa con los hermanos, con los hijos? Muchas veces se pelean, ¿verdad? Se pelean. Un momento pueden estar con todo el calor del odio, del momento, del rencor. Luego se reconcilian. Luego vuelven a pelear, luego se vuelven a reconciliar. Pero en ese momento donde está el calor del odio, del rencor, del resentimiento, mi padre siempre vamos a desayunar y a almorzar juntos. Y es en ese momento en donde nos da su sermón del monte, ¿no? Nos da su sermón. En donde una frase muy clásica menciona, ustedes han mamado de los mismos pechos. Ustedes han salido del mismo lugar, dice. Son hermanos. ¿Por qué se tratan de esa misma manera o de esa manera? Y el almuerzo, el desayuno, en el momento en el que esté, es el punto principal para que las cosas sean distintas. O al menos uno como hijo pueda reflexionar. De la misma manera, Santiago quiere expresar su consejo aquí con nosotros en la iglesia. Si bien es cierto, no somos hijos de una misma madre, pero somos hijos de un mismo Padre, de un Padre celestial, de Jehová, de Dios de los ejércitos. Nosotros como hermanos pertenecemos a un mismo cuerpo, la iglesia. Y Santiago aconseja que murmurar contra tu hermano es, en pocas palabras, murmurar contra ti mismo. Vamos a leer unos cuantos versículos que nos ayuden tal vez a comprender un poco más o a reflexionar un poco más en esta palabra que nos aconseja Santiago. Vamos a leer Juan 13:34. Si lo tienen a la mano, excelente. Juan 13:34. Vamos siempre a la palabra de Dios. Y nos menciona Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Imagínense ustedes el amor grande que ha tenido Dios, Jesús con nosotros. De esa misma manera nosotros debemos reflejar ese amor a nuestro hermano. Pero muchas veces escuchamos otras cosas del hermanito, ¿verdad? A veces escuchamos otras cosas de alguien en especial. Christopher, te cuento, esto ha hecho Cristian. Así, ay, cuéntame más. Uy, no te imaginas por dónde he visto a María. Ay, cuéntame. Uy, mira el hermano Melgarejo, mira lo que está haciendo. Uy, le he visto por Puente Nuevo. Y comenzamos a ser partícipes de algo incorrecto. Murmuramos en contra de alguien y sin conocer todavía la realidad del por qué está pasando eso. Una vez me comentaron, Christopher, un amigo de la universidad, Christopher, en mi iglesia, cuando llegué un domingo, encontré a un señor tatuado completamente, me dice, en el altar predicando. ¿Cómo es posible? Me dice. Blasfemia, me dice. Me rompo la vestidura, dice. ¿Qué opinan, iglesia? ¿Qué opinan de ello? Yo no conozco la realidad de aquella persona que estaba delante, pero le dije, tú lo conoces tal vez, pero imagínate que esta persona ha vivido una vida incorrecta. Tal vez ha tomado muy malas decisiones a lo largo de su vida, pero en el momento de su crisis total, aceptó a Cristo en su vida. Y en la forma en la que él está, ya no hay marcha atrás tal vez. Pero Dios le dio una vida nueva y está adelante predicando. ¿No puedes darle gloria a Dios, le digo? Que persona, tal vez así como él, Dios ha hecho la obra en su vida y también la puede hacer en ti, así que cambia, hermano, le digo. Y muchas veces nosotros juzgamos tan solamente viendo a alguien y ya creemos conocerlo todo de esa persona. Pero Santiago nos da un consejo, no hagas eso. Puedes conocer todo sobre la Biblia, pero al tan solo murmurar ya te estás condenando a ti mismo. Estás transgrediendo todas las leyes que tanto conoces. Yo cuando a veces camino por la calle y veo a alguien en la esquina, está con la mano así mirando al costado. Bueno, ese tiene cara de chorro. Digo, me voy cruzo la pista, ¿no? Cruzo la pista, decimos. Me jala la oreja, la persona que está cruzando me jala la oreja. No juzgues, me dice. Ya está bien, vamos de frente. Me roban, pero no juzgué, ¿no? No juzgué, ¿no? A ver, pero a veces caemos en ese tipo de errores, ¿verdad? Juzgamos a las personas con tan solo verlo. Y nos creemos
un sabio y ya vemos en lo más profundo de su corazón, ya conocemos todo de él con tan solo ver su apariencia, con tan solamente verlo, y a veces de la manera en que habla ya decimos todo de él, pero no conocemos la realidad de aquella persona. Y es lo que ese consejo tan grande que Santiago nos da a través de la palabra del Señor y nos dice, hermanos, dice, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Nuestra ley cuál es ahora, hermanos? Lo que está escrito en la palabra del Señor, sus estatutos, sus mandamientos, sus promesas. Y muchas veces cuando nosotros murmuramos de alguien, de cierta manera estamos transgrediendo lo que la palabra de Dios nos ordena. Y nos ponemos por encima de esa ley. Y no debe ser así. A lo largo de esta semana ha sido bastante, al menos para mí, bastante difícil, porque el trabajo ha estado muy cargado, bastante fuerte, muy fuerte. El tiempo estaba muy corto, salía y por primera vez en mi vida llevaba trabajo a la casa. Yo siempre he dicho, el trabajo es de cierta hora a cierta hora y hasta ese punto se acaba porque luego tengo otras cosas que hacer. Hay que darle tiempo a la palabra de Dios, hay que darle tiempo a las cosas personales, pero en este momento, ¿qué pasaba? Yo llevaba trabajo a mi casa, estaba preocupado, a veces ya no iba a casa, me iba para otro lado para avanzar, para no distraerme, porque estando en casa la cocina llama y a veces uno se distrae, el televisor, el celular. Entonces me iba a otro lado tratando de avanzar desde el celular porque no tengo laptop para avanzar el trabajo. Pero trataba de llevar. Y llegaba un punto en donde uno dejaba de reflexionar en la palabra de Dios, en las cosas que uno hace, y veía a las personas, ¿no? Y cuando uno reflexiona en la palabra de Dios, se da cuenta de las cosas que hace bien y que hace mal. Y uno de esos consejos que Santiago menciona está aquí, hermanos. Santiago 4, 11 y 12. Vamos a leer un versículo más para poder entender un poco más de este versículo. Vamos a Mateo 18, 15. Voy a leerlo aquí. Mateo 18, 15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Qué hacemos cuando escuchamos algún problema de algún hermano? Mira, Christopher, mira lo que ha pasado. Este hermanito tal, lo he visto por tal lugar, bebiendo tales cosas, actuando de cierta manera. Ay, qué vergüenza, ¿no? Ay, qué vergüenza el hermanito, dice. ¿Cómo es posible? Bueno, ahí te dejo y se va. Y uno queda con ese pensamiento y a veces va y pregunta a otro, ¿no? Uy, ¿no? ¿Has visto, pastora? ¿Sabes del hermano? Y la pastora se va, uy, pastor, ¿has visto esto? El pastor va, uy, Fiorella, ¿qué? Y Fiorella, uy, hermanita. Y comienza a divulgarse y ahí encuentra una clásica, ¿no? Del teléfono malogrado. Mencionó al hermanito de que estaba en un lugar, sí, yo lo vi por Girón de la Unión, lo vi que estaba tomando su gaseosa en Bembos, pero no sé qué hacía ahí, dicen. Y llegó al hermano, no, que el hermano estaba cerca de una discoteca tomando cerveza. Y vemos ahí el teléfono malogrado que existe en muchas personas, en muchos lugares. Y a veces esas pequeñas actitudes lo traemos a la iglesia. Y qué triste es ver, hermanos, que las cosas que vemos tal vez afuera, las malas prácticas que vemos afuera, las traemos y las hacemos uno con la iglesia. Y eso no es para nada correcto. En mi trabajo, les comento, ha habido cambio de personal y a mi área ha llegado una señorita en especial. Un compañero me dice, cuidado con la señorita, me dice. Cuidado con Pepita, vamos a llamarle Pepita. Cuidado con Pepita. Tiene muy malas actitudes. Le gusta hablar mal de otros. Si tú no sabes qué hacer, ella de frente te regaña. Si tú te equivocas, inmediatamente te manda un correo matador, dice. Y me habla un montón de cosas negativas de la señorita. Entonces entra a tallar en mí algo muy importante. Y le digo, ven para acá, Carlos. Vamos a llamarle Carlos. Carlos, ven para acá. Mira lo que me estás hablando de la señorita Pepita. Yo no la conozco así. Yo la conozco de esta manera, a mí me trata de esta manera, conmigo habla de esta forma y espero que todo lo que tú me digas sea mentira. O si sea verdad, ella me lo tendrá que demostrar. Pero por ahora yo no creo lo que me mencionas. Y ahí dejemos el tema, le digo. Muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? A veces damos cabida a las cosas
que a las murmuraciones que pueden haber en la iglesia. Y digo en la iglesia porque muchas veces pasa. Y a veces somos partícipes de eso. Y somos partícipes de ese pecado. Murmuramos del hermano. Ah, ¿sí? Y comenzamos a murmurar juntos a veces. Y ese es el terrible error en el que nosotros podamos caer. Nos dicen algo malo de alguien y nosotros lo creemos y a veces confesamos a otra persona. Sí, ten cuidado porque la persona es así. Y es alguna práctica que no debemos hacer en la iglesia. Y Santiago veía que estaban hablando así los cristianos que estaban dispersos en el mundo, estaban hablando de esta manera, estaban transgrediendo las leyes, conocían las leyes y estaban murmurando en contra de su hermano. Así que practiquen esta buena obra, dice. No murmuréis contra su hermano. Otro punto, otro consejo del por qué nosotros no debemos murmurar en contra de nuestro hermano, es porque yo no soy juez de mi hermano. El hecho de murmurar o juzgar a los demás demuestra a todos la poca importancia que le damos a las leyes de Dios. Pensar que puedo murmurar de mi hermano es pensar que la ley no aplica a mi persona y que estoy por encima de la ley y por ende por encima de quien la implantó. Muchas veces cuando nosotros murmuramos de nuestro hermano, inconscientemente estamos haciendo algo. ¿Qué cosa? Transgredir la ley. Estamos pecando. Y creemos que esa ley no aplica a nosotros. Y si esa ley no aplica a nosotros, ¿qué estamos suponiendo? Que nosotros somos más inteligentes que esa ley. O que la ley está incompleta. ¿Y quién implantó este mandamiento? Dios, ¿verdad? Dios. Nosotros muchas veces creemos ser más inteligentes que Dios al tratar de actuar de esa manera. Pero no es así, hermanos. Muchas veces nos hemos equivocado al tratar de hablar mal de un hermano. A veces creemos hablar bien, pero nos equivocamos en las palabras que escogemos y hablamos mal, hacemos quedar mal a la otra persona. Y es ahí donde nosotros debemos reflexionar en las cosas que estamos hablando. Reflexionar en la persona que está hablando y poner un alto para que esto no siga avanzando. Vamos a leer Mateo 7:12, 7 del 1 al 2. Y esta parte es bastante importante. Mateo 7, 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida en que medís os será medido. Muchas veces nosotros vemos a una persona y ya hemos catalogado muchas cosas de ella. Pero de esa misma manera Dios te va a juzgar. Porque al final de los tiempos, ¿quién nos va a juzgar? ¿Será Cristian? ¿Será el pastor? ¿Será la pastora quien nos va a juzgar al final de los tiempos? No, es el mismo Dios, nuestro mismo Señor. Y Él tiene una forma de medir muy estricta. Y aquí te dice que de la misma manera Dios te va a juzgar. Evitemos, hermanos, que nosotros seamos jueces de nuestro propio hermano, porque no lo somos. A lo largo de esta semana, como les mencioné, he visto muchas cosas a mi alrededor, muchas personas hablando, porque justo le menciono al pastor, justo de lo que pataleo le digo, y no es por lo que practico mucho esto, sino que veo muchas de estas cosas en el trabajo. Y llegan muchos comentarios a mi persona, muchos comentarios de muchas personas, y trato yo de poner mi posición en claro. Pero es triste ver que las personas hablan mal de otras. Y traer esa práctica a la iglesia, hermano, es mucho más triste todavía. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Se supone que nosotros representamos el amor de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo vamos a representar el amor de Dios cuando hablamos mal de nuestro hermano? Cuando hablamos o murmuramos mal de aquella persona que en algún momento estuvo a nuestro lado. Evitemos, hermanos, practicar esto que es tan equivocado, porque no somos jueces de nadie. Dios es nuestro propio juez y Dios nos va a juzgar en su momento. Solo Él tiene la autoridad de salvar o de mandar a perdición a las personas en su debido momento, al final de los tiempos. En Santiago 2:8 nos dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis.
Nosotros no somos jueces de nuestros hermanos. Escuchen esto, no tenemos el derecho de condenar a nuestro hermano porque tal oficio solo le pertenece a Dios. En San Juan 14, 15, 17 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no pudo recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Tú y yo hemos recibido al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el mismo Espíritu que mora en mi corazón, también mora en tu corazón. Significa que la ley de no murmurar, en este caso que estamos estudiando, de no murmurar, se aplica para mí como se aplica para ti. Y se aplica para toda persona que conoce a Cristo en su vida y ha aceptado al Espíritu Santo en su corazón. Por ende, nosotros, hermanos, debemos practicar lo que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón. Y obviamente no es murmurar en contra de tu hermano. Porque eso no viene del Espíritu. Viene de una mala práctica, de una mala, ¿cómo poder mencionarlo? De una mala costumbre que a lo largo del tiempo se menciona en las familias. A veces, como le menciono, la amiga mía en el trabajo dice, Christopher, chisme, chisme, chisme. Y es común escuchar eso todos los días de aquella señorita. Chisme, chisme, chisme. Ya sabemos de qué podemos hablar, me dice. Es evitar, hermanos, estas prácticas. Y si escuchas algo así en la iglesia, tú tienes la autoridad de acercarte y ponerle fin a eso. Hay circunstancias muy especiales, claro, en donde pasa algo con el hermano y no hay solución directa, porque tú lo has tratado directamente con el hermano, puedes tal vez ir al pastor, no divulgarlo. Mire, hermanito, la hermanita se está viendo a solas con este hermano. Hay que contarle a todos. No, no es así. No es divulgarlo. Miren, miren, hermanos, dice. Tal hermano tiene otras orientaciones. Hay que divulgarlo. No es así. No se trata de eso. Hay que ser bastante prudentes en ese tipo de circunstancias, amados hermanos, porque una palabra, tu lengua, hemos tratado, la lengua tiene poder y a veces esas palabras que mencionas puede ser muy perjudicial para la otra persona. Siempre hay que tenerlo presente. Recuerdo en aquel momento, hace mucho tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, yo tocaba batería. Y yo tenía algo muy, muy enraigado en mi corazón al creer de esta manera tal vez equivocada, en el que si yo tocaba y si en algo me equivocaba, estoy en pecado, decía yo. Ah, macho, me equivoqué, seguro estoy en pecado, decía. Pero tenía miedo de hacer las cosas más ahí adelante, decía yo. Tal vez es un pensamiento equivocado, pero cuando estamos en este aspecto de murmurar de nuestro hermano, muchas veces no nos damos cuenta de que estamos haciendo mal. Y eso es una práctica nada más, es corregirlo con la práctica, con una buena práctica, con una buena actitud. Cuando tú paras, cuando nosotros paramos hablando mal del hermano, o de un hermano y otro hermano, día tras día, eso se hace una costumbre. Y el pecado es así. Cuando entra en tu vida, mancha tu corazón y esa mancha no se queda ahí nada más, quiere esparcirse. Y poco a poco va ocupando cada vez más espacio en tu vida y a veces ni te das cuenta de las cosas malas que haces. Y ten mucho cuidado, porque el enemigo te atrapa de esa manera y el enemigo es astuto, sabe cómo entrar a la iglesia, sabe cómo entrar en tu vida, en las formas, en las puertas en las que tú puedas abrirles a él. De la manera en como tú le des cabida, el enemigo puede entrar a tu vida y puede hacer un alboroto cuando menos te lo esperes. Nuestro deber es obedecer la ley, someternos a la ley, cumplir la ley y no ser jueces de la ley ni de los hermanos. Un motivo más para poder entender esta parte es del por qué no debemos murmurar de nuestros hermanos, es porque yo soy como mi hermano. ¿Cuántos de ustedes conocen mi situación? Completamente, claro. Nadie, ni siquiera mi propia madre, ni mis propios padres. Conocen por completo mi situación. No saben lo que yo paso en el trabajo,
no saben lo que yo sufro tal vez después del trabajo, no saben por los problemas personales que yo puedo estar pasando, ni tal vez de las alegrías que yo puedo estar pasando. Algunas cosas que sean para bien o para mal, de que suceden en mi vida, muchas de las personas no lo conocen. Pero a veces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en el trabajo, estoy concentrado, estoy haciendo mis cosas, viene una amiga y me dice, ¿estás bien, Christopher? Sí, le digo. Ah, pareces triste. No, estoy concentrado, estoy haciendo mis cosas. Estoy excelente, Dios te bendiga. Y se va. A veces juzgamos tan solamente con ver a la otra persona. No conocemos la realidad de la otra persona. Mi debilidad puede ser distinta a la debilidad que ustedes tienen. Pero ¿qué pasa? Ahí entra a tallar la frase clásica que se menciona hoy en día. Tú ves la paja en el ojo de la otra persona, pero no ves el troncazo que tienes en tu ojo, ¿no? Y muchas veces juzgamos de lo que vemos de la otra persona y no vemos lo que estamos pasando nosotros mismos. Una vez me comentaron, tú proyectas siempre tus problemas a la otra persona y juzgas de esa manera. Y a veces suele pasar, ¿no? De los problemas que tenemos, a veces lo vemos en la otra persona y decimos, él no debe estar haciendo esto, ¿no? Qué pena que esté haciendo eso. Y a veces pasamos por lo mismo. Y cometemos el error de hablar mal de la otra persona. Y eso debemos evitar, amados hermanos. En Filipenses 2, del 5 al 8 menciona, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando ser igual a Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús en esta tierra, siendo Dios, no juzgó como Dios. Él ayudaba a las personas, aconsejaba a las personas, salvaba vidas. Nunca se hizo Dios en esta tierra tratando de juzgar a todos los demás. No, 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 no. Y de esa misma manera, en el ejemplo que nos da Cristo en la tierra, debemos actuar nosotros. Un poquito más arriba de esos versículos nos menciona, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. A veces somos muy egoístas, hermanos, y vemos solo nuestra situación, nuestra situación, nuestra situación, y hablamos mal de lo que vemos. Juzgamos a otras cosas. No, que esto nos pasa, pero también, ¿por qué no te pasa a ti esto? Vemos muchas personas que tienen éxito en la vida, ¿y qué hacemos? No, tiene éxito porque ha hecho tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa. No, es por su esposo. No, tiene dinero por la esposa. No, tiene dinero porque, bueno, vivió en una familia rica. No, tiene negocios porque el dinero lo puede todo, dicen, ¿no? Y no vemos nuestra situación principalmente. Dios no te menciona en la Biblia, ama a los otros según su situación. No, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que nosotros debemos practicar, amada iglesia. Este mensaje, leyéndolo en esta semana, entra a tallar mucho a la vida de la persona. Reflexiona mucho. ¿Por qué? Porque confronta tu situación, confronta tu realidad, confronta lo que estás haciendo bien con lo que estás haciendo mal. Y es en ello en lo que debemos reflexionar. Es en ese punto en el que nosotros debemos entender si estamos haciendo bien las cosas o estamos haciendo mal. Y si estamos haciendo mal, debemos corregirnos. Esa es la actitud a la que Dios llama perfección. ¿Qué cosa? Que siempre debes estar buscando la santidad en tu vida. Si te equivocas, tienes que corregirte. Si en algún momento has murmurado mal del hermano, pide perdón, corrígete, ya no lo vuelvas a hacer. Si escuchas a alguien que está hablando mal de otro hermano, acércate y pon alto. Deténlo, porque eso daña el cuerpo de Cristo, daña la iglesia. No seamos, como una vez me dijeron, no seas el virus que esté dentro de la iglesia, porque vas a ser estorbo, vas a enfermar a otros. Y tú, por pertenecer al cuerpo de Cristo, vas a echar a perder todo el cuerpo. Ustedes han sentido cuando tal vez la mano te duele mucho la mano.
Ya sientes el malestar en todo el cuerpo, ¿verdad? Cuando te da una gripe, entra por acá, pero ya sientes todo el cuerpo malestar. Cuando te cortas un dedo, sientes más todavía los varones, sientes que ya te vas a morir. De la misma manera nosotros, hermanos, dentro de la iglesia, somos uno parte de todo. Y si uno falla, eso se siente en todos lados. En la familia, amada iglesia, surge lo mismo todavía. Si uno falla, es porque algo está pasando mal o algo está sucediendo de manera equivocada dentro de la familia. Como padre de familia, debe ser el primero en ver en diagnosticar ese problema y corregirlo. Nosotros como hijos debemos tener la actitud correspondiente para también dar solución a ese problema. Como les mencioné, mi padre comienza a mencionar de ese problema de los hermanos. Entonces entra a tallar en uno mismo. ¿Qué estoy haciendo mal para que mi padre esté viendo ese problema en nosotros? Si yo tengo el problema, debo pedir disculpas y corregirme. Si mi hermana está equivocada, debo hacérselo saber y esperar, aconsejarle y esperar que ella también se corrija. Porque si sigue el mismo problema, ¿tendremos alguna solución? No. Si seguimos murmurando en la iglesia, ¿encontraremos solución al problema? No. Imagínense que el Señor saliendo de acá, te pasa algo y el Señor, llegas a los pies del Señor, ahí en el momento del juicio, y Dios te comienza a juzgar. ¿Nos encontrará aprobados? Te dirá, tú has juzgado a tu hermano tantas veces, pero nunca te corregiste. Porque Dios pone un punto de inflexión en tu vida. Uno en el que toma en consideración todo lo que has pasado y se olvida. Y comienzas a ser una nueva persona. Y en ese punto, Dios comienza a ver las cosas que haces. Te equivocaste. Corrígete. La actitud de un cristiano no se trata en juzgar. No se trata en, ¿por qué Dios, si el hermanito hace esto, por qué yo no también? Porque yo también no puedo hacerlo. Si el hermanito actúa de esta manera, la hermanita habla de esta manera, ¿por qué yo no puedo hacerlo de esa misma manera? No, hermanos. Dios habla en nuestras vidas y si el Espíritu de Dios está en tu vida, vas a mostrar los frutos de aquel Espíritu. Y la murmuración, hablar mal del hermano, no es parte de esos frutos. Lo que Dios me enseña, y esperemos también que nos esté enseñando a cada uno de nosotros, es que la actitud de un cristiano debe ser íntegra. Y eso es cuando nosotros también hablamos de nuestro hermano. Las palabras que podamos mencionar deben ser de bendición. Lo que salga de tu boca debe ser de bendición. Como les mencioné, en esta semana he escuchado muchas cosas. Ha sido totalmente cargado de las cosas que hablan en el trabajo. Y uno tiene que ser oídos sordos a eso también. De las cosas que hablan de las personas, uno no debe creer, porque uno conoce a la persona. Si hablaran mal, tal vez de la hermana Elena, yo conozco a la hermana Elena, ella no se comporta de esta manera. Si me hablan mal de Renzo, yo hasta donde sé, conozco a Renzo de esta manera. No puedo creer lo que me digas. Si me hablan mal tal vez de mi amigo Cristian, tendré que poner un alto, porque Cristian lo conozco de esta manera. Su amistad se ha presentado de esta manera conmigo. No debes hablar de esa manera. Tal vez lo que tú estás mencionando es lo que te está pasando a ti. No debemos ser, hermanos, un virus dentro de la iglesia. ¿Y quién eres tú para juzgar a otros? Solo Dios es capaz de juzgarnos. Solo Dios tiene ese poder de juzgarnos a nosotros. No tengamos esa disque autoridad porque nos hacemos o nos creemos superiores a Dios. Y eso está mal, eso es pecado. Podamos, hermanos, llevar esta pequeña reflexión a nuestras vidas. Y sé que tal vez para muchos, o tal vez fuera de la iglesia, puede ser entretenido estas cosas que puedan hablar de otro hermano. Puede ser bastante entretenido el chisme, como se menciona. Puede ser bastante divertido
conocer esta cosa, esta faceta de aquel hermano. Hablar mal es lo incorrecto. Es una práctica incorrecta. Es pecado. Y el pecado te aleja del Señor. No permitas, no abras puertas en tu vida para que el enemigo juegue contigo. Solo Dios puede estar en tu corazón. Solo Dios puede reinar en tu vida. No permitas que es por simples murmuraciones que uno ocasiona o en la que uno participa, pequemos y estemos en contra del estatuto del Señor. Pongámonos de pie, amada iglesia. Pongámonos de pie y que esto lleve a reflexión a nuestras vidas. Mi vida se encuentra también bastante confrontada con la palabra del Señor. Y espero que la iglesia, todos en conjunto, también podamos encontrar reflexión en la palabra del Señor. Si hemos pecado, hay que pedir perdón, corregirnos y buscar siempre la santidad. Como una vez le mencioné a un hermano, busca la fuente, busca la verdad. Si tanto te anhela ayudar a la persona, busca la verdad. Si has escuchado alguna murmuración de aquel hermano, habla con tal hermano. Acércate, no divulgues, acércate y soluciona el problema. No permitas que esas palabras equivocadas se estén divulgando en medio de este lugar santo y en sus familias, y peor en las calles. Sería triste ver que alguien diga, mira el hermanito cómo se está comportando, he escuchado que es así, asá, asá, y que sea una persona extraña de la iglesia, fuera de la iglesia, una persona que no conozcamos. Qué triste. Nosotros somos hijos de Dios y debemos buscar siempre practicar eso, practicar el amor de Dios en nuestras vidas, que se muestre el reflejo de Cristo en nuestros actos, en nuestras palabras. Y si tenemos ese deseo, por así mencionarlo, de poder comenzar algún rumor, muérdete la lengua. Cállate. No hables. Porque puedes destrozar una vida. Puedes hacer quedar mal a alguien. No seamos un virus dentro de la iglesia, hermanos. ¿Y quién eres tú? Ese es el título de hoy día. Pero no lo digas para la otra persona, va dirigido para ti mismo. ¿Y quién eres tú para juzgar a otros? Iglesia, ha sido un honor y una bendición estar conectados y participar de nuestra reunión en línea. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado tu mente y corazón. Les animamos a llevar la palabra de Dios y el amor de Cristo a sus vidas diarias y compartir con quienes les rodean. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poder saludarlo en persona en la iglesia. No olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos por redes sociales para mantenerlos actualizados de los eventos y mensajes. Que Dios te bendiga y tengas una semana llena de la presencia de Dios. Y recuerda que lo mejor está por venir.